Am, es también importante notar que bajo la idea de modernidad, los europeos le deben mucho a lo que fue el contacto con los pueblos de América, ¿no? Le deben mucho algunas ideas incluso claves que ellos han convertido o han reducido a veces a eslóganes o las han simplemente desnaturalizado. Algunos autores dicen, por ejemplo, que la propia idea de libertad, cuando se produce el encuentro, el desencuentro, en realidad, o el shock, o el genocidio, como bien lo ha dicho Pilar, los pueblos europeos no tenían una idea clara de lo que significa la libertad de las personas, ¿no? Y es en el contacto que se tiene con los grupos, con las comunidades nativas, con los pueblos de América del Norte en particular, que los grupos de cuáqueros, los grupos colonizadores anglosajones, se asombran de la libertad en que los nativos crían a los hijos, la libertad que les dan para trabajar, para desplazarse, para hacer las cosas por su cuenta, ¿no? Y la idea de libertad empieza a pensarse por ellos como algo que no lo habían visto en esa forma. Esto lo dice un autor norteamericano, ¿no? Es que la idea de libertad es aprendida de alguna manera de la forma de vida tan natural que tenía la gente de los pueblos originarios de América del Norte y también de América del Sur, porque igual Bartolomé de las Casas dice que los pueblos, los, eh, los nativos de América del Sur eran casi niños en su forma de ser, ¿no? Se comportaban con una espontaneidad increíble, ¿no? Y esto era una cosa que en Europa no resultaba muy fácil de aceptar porque predominaba, o más bien, el código de vida de las familias y de la orientación que se seguía en la educación y de lo que hacían los gobiernos, era un código de orden, ¿no? De reglas más o menos estrictas y de sometimiento. Entonces, la idea de libertad es algo que los europeos toman en gran parte, lo replican de la experiencia nuestra y la ponen en sus declaraciones y la convierten en libertad individualista, ¿no? Y esto es algo que vale considerar en el momento que tenemos que rescatar para la propia idea nuestra cómo afirmar la libertad entre nosotros. Hay otros autores que dicen que, por ejemplo, la propia idea de constitución, ¿no? La propia idea de constitución, es decir, de un acuerdo originario que guía la manera de gobernarse, la toman también del contacto con los líderes nativos, en específico de los pueblos de América del Norte. Esto lo dicen los autores ingleses, ¿no? Graeber y Wengrow, donde dicen ellos que primera vez que escuchaban que el jefe de la tribu, de una tribu más bien de una confederación de naciones en los territorios de Canadá, les contaba cómo ellos habían constituido su forma de vida, ¿no? Y por qué los gobernantes procedían de la manera en que procedían. La idea de constitución como que se induce y pasa a ser en ese momento tema de discusión por los ilustrados de Europa y empieza a ser trabajado como la continuación de los textos que se venían de algún modo también discutiendo en parte en la experiencia inglesa, ¿no? Pero esta idea de constitución como un acuerdo originario, pues no es, como supusieron los ilustrados, un contrato imaginario, sino que era parte de una experiencia que en el caso de las comunidades de América del Norte lo practicaban, ¿no? Lo actualizaban, lo vivían. Incluso vale mencionar también aquí que Dussel dice de que la propia idea de federación, que luego los norteamericanos convierten en el modelo político de organización, la toman del modelo de la confederación de las tribus de los nativos iroquíes, ¿no? En América del Norte. Entonces, lo que tenemos es que muchas de las ideas que el pensamiento político europeo coloca como ejes de la discusión ilustrada son tomadas del contacto con. Es decir, que Europa le debe mucho a los pueblos colonizados, ¿no? Se llevó, se llevó la riqueza, se llevó el oro, la plata, se llevó el trabajo de los nativos, se llevaron muchas cosas, pero hay algo que no se llevaron, ¿no?
es el tema de la forma de vida de los pueblos mismos, ¿no? Aprendieron mucho del contacto, esto es algo que hay que verlo para los efectos de rediscutir desde el punto de vista nuestro cómo estas ideas de constitución, de libertad, incluso de democracia, pueden ser replanteadas desde la perspectiva nuestra, ¿no? Pero hay cosas que no pudieron llevarse, ¿no? Y esto, decíamos, es la forma de vida de los pueblos, de las comunidades originarias que han persistido dentro de los márgenes que se les permitía, han permitido en sus valores, en sus reglas de conducta, han persistido en sus formas de producción, han persistido en sus obras. Y entonces esta es la base para iniciar un proceso de descolonización que pueda significar exactamente eso, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de descolonizar, ¿qué estamos pensando, no? ¿Qué estamos pensando? Es decir, ¿qué es lo que intentamos corregir? Esto es algo que debe también llevarse desde el discurso un poco a la posibilidad política práctica. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de descolonización? Evidentemente, en primer lugar, hablamos de cuestionar estructuras de dominación, que esencialmente son las estructuras que se montaron a partir de la implantación de un gobierno controlado por la corona en el caso de América, ¿no? Estructuras de dominación que marcaron la diferencia entre los europeos, extranjeros migrantes, y los nativos, que fueron el pueblo que trabajaba, pero el pueblo finalmente sometido, ¿no? Que nunca tuvo una participación real en el gobierno del país que se había constituido, ni siquiera lo tuvo después de la independencia, pero que sin embargo siguió moviéndose en el gobierno de las comunidades conforme a sus propias reglas o conforme a lo que podían todavía conservar de la experiencia anterior. Entonces, cuando cuestionamos la descolonización, o perdón, cuando hablamos de descolonización, lo que estamos diciendo es, estamos cuestionando estructuras de dominación que todavía se reproducen, ¿no? Se han sido simplemente cambiando de denominación y las tenemos presentes, las estamos viviendo en la actual manera de manejarse el país. Cuando hablamos de descolonización, sin duda, en el contexto de lo que dijimos al comienzo, de las tendencias globales, estamos hablando de un nuevo equilibrio de poderes en el mundo, ¿no? El sistema colonial es un sistema esencialmente imperialista, en donde hay metrópolis que han mantenido el poder central en una condición de desigualdad con la gran mayoría de países, y esto lo tenemos claro. Pero entonces, en el gran movimiento descolonizador que hay, hablamos de que hay que buscar un nuevo equilibrio de poderes, ¿no? Y ese equilibrio de poderes significa para nosotros el reto de armar desde América alguna capacidad de entrar a ese juego de poderes con peso propio, con un respaldo propio, y este es el tema que debemos discutir desde el país, ¿no? Pero sobre todo, cuando hablamos de descolonización, lo han dicho también Pilar y Héctor, estamos hablando de liberar las mentes, ¿no? Porque las maneras que tenemos de pensar han sido inducidas por relaciones de dominación, por ideologías esencialmente dirigidas o, o conducir a las personas para que sean simplemente siervos del modelo de explotación económica, del modelo de control político que Europa había diseñado. Entonces, las estructuras mentales son las que finalmente hacen que seamos los sometidos de siempre, ¿no? Porque la dominación militar por la violencia no puede extenderse, no puede ejercerse en todos los casos, es decir, no puede ser absoluta, en algún punto siempre va a haber capacidad de respuesta militar, pero lo que permanece siempre y lo que hace que la gente se mantenga sumisa es evidentemente el control de la mente de las personas, ¿no? Y esto es el papel de las ideologías, que claramente, Pilar lo había dicho, el caso del catolicismo es la ideología que permite que la gente finalmente se rinda al mensaje de los dominadores, ¿no? Pero en la República tenemos igual otro conjunto de ideologías, pero que no han producido el resultado de liberarnos, ¿no? Los liberales podrían decir que el liberalismo significó para lograr la independencia y probablemente decir que eso nos llevó a una situación nueva, pero en concreto el liberalismo nunca liberó a los nativos, nunca liberó a la gran mayoría del país, ¿no? Entonces lo que hizo fue simplemente marcar una diferencia entre el gobierno representativo y el resto de la gente que vivía sometido al gobierno de los representantes.